Relieve peruano, vamos a empezar con el relieve costeño, relieve del litoral. Estamos viendo en imagen la laguna de Morón en Ica. Esta otra imagen que claramente todos hemos podido o tenido la oportunidad de repente de poder, en este caso, pasar por este lugar, la famosa costanera. Hoy día hablamos de relieves del litoral. Y en el fondo hay un relieve muy conocido. No sé que tú me vas a decir el nombre en estos momentos. Circuito de playas. ¿Ya? Vamos Esto, a ver. esto de aquí. Conocidazo, ¿eh? Morro Solar. Ay, ay, ay. El Morro Solar. ¿Tú sabías que el Morro Solar, ubicado en el sitio de Chorrillos, es considerado como una estribación andina? Porque hoy día vamos a hablar de las estribaciones andinas, ¿sí? Las estribaciones andinas, que de repente no sueles manejar esos términos, porque de repente primera vez lo escuchas, son los famosos cerros. Ya vienen a ser los famosos cerros. El Morro Solar es un cerro, creo que sí. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de las puntas, las ensenadas. O sea, hoy día nos centramos únicamente en costa y en litoral. ¿Qué es lo que vamos a aprender en primera instancia? De manera general, características. ¿Ya? Tiene la costa, profe, como característica, la imagen del sector de la costa. Yo tengo que aprender, porque como usted me lo dice, yo no necesito ser un geógrafo para poder ingresar, sino necesito conocimiento básico de geografía. ¿Ya? ¿Qué características presenta la costa peruana? ¿Ya? Es una franja muy estrecha, lo estás viendo, es muy delgada, muy estrecha, está sombreado de color amarillo, ¿sí? De condiciones desérticas, obviamente, ¿no? El relieve que más predomina en la costa peruana es el desierto. Van a haber otros relieves, claro está, pero el que más predomina justamente es el desierto, ¿correcto? Y ubicado en la parte occidental. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí agregarle información, ¿ya? Agregarle información. Tengo por aquí el sector norte del territorio peruano, el sector sur del territorio peruano, el sector este y el sector occidental. Por eso, cuando decimos que la costa está en el sector o en el flanco occidental, hace referencia a este espacio. No, no creo que sea complicado que lo entiendas. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí me parece que vamos bien con esa primera característica. ¿Ya? Franja estrecha, de condiciones desérticas, ubicado en el flanco occidental. Facilito. ¿Sí? Representa el 12,5% aproximadamente de todo el territorio. Es raro, te diría yo, que te pregunten el porcentaje, pero por ahí al menos un aproximado. En otros libros aparecen como 11, otros libros aparecen 12, otros aparecen 13, un aproximado. Yo me quedaría con un 12% aproximadamente de manera general para poder decirlo quizás en una entrevista. No es necesario que te memorices el 12,5, así que tranquilo. ¿Sí? Comprende desde los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Eso sí es un buen detalle, considerando que el tema anterior fue 8 regiones. ¿Te acuerdas que hemos trabajado 8 regiones? De las 8 regiones naturales, ¿cuántas eran costeñas? Una. Una. Solamente una, la famosa Costa Ochala, ¿correcto? Y si consideramos su altitud, si recordamos su altitud, ¿sí? Justamente era de 0 a 500. Justamente era de 0 a 500. Entonces yo considero que la costa, de los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Desde la región de Tumbes hasta Tacna. Esto es otro detalle que me interesa que lo manejes muy bien. Y yo entiendo, porque te lo dije el primer día de clase, tienes que comprarte tu mapa político del Perú. Tienes que comprarte tu mapa político del Perú y un planisferio mundial. ¿Sí? Ese documento plano donde está el globo mundial, ¿sí? Donde están los países, los continentes, para tener referencia de dónde están ubicados los países importantes. ¿No? Yo voy desde Tumbes, un poquito hasta Piura, luego Lambayeque, La Libertad, Ancash, llego a Lima, dentro de Lima está el Callao, paso a Ica, Arequipa, Moquegua, y luego llego a Tacna. Estas son las regiones con litoral. Llegas a la entrevista, no sé, te vayan a preguntar cuáles son las regiones que están anexadas al mar, ¿no? Tiene el litoral. Eso me parece que no es complicado deducirlo porque muchos de ustedes lo deben conocer.
Digo yo y en mi experiencia me permite decirlo que aprenderse las regiones que están en el medio, entre comillas, son un poco dificultosos. Porque los que están alrededor creo que es muy fácil de recordarlos. ¿Correcto? Entonces, franja estrecha, la costa es muy delgada, así como tu ex, de condiciones netamente desérticas, en el flanco occidental con un 12% del territorio de 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. No necesitas saber más, amigo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los sectores de la costa? ¿Sí? ¿Cuántos sectores son? ¿Cuántos sectores presenta la costa peruana? ¿Sí? Tengo el país más hermoso del mundo, que lo estás viendo aquí de manera parpadeante. ¿Sí? Lo que voy a hacer es sectorizarlo, mira, para enfocarme solamente en la costa. Es el mapita que estás viendo aquí. Entonces, para yo poder sectorizar la costa, tengo costa norte, ¿sí? Que va desde la frontera con el Ecuador hasta la península de Illescas, en la parte continental, el Alto en Piura, ¿sí? Puedo decir solamente península de Illescas, no te hagas problemas. El sector centro, desde la península de Illescas hasta la península de Paracas, ¿correcto? Y el sector sur de la costa peruana, desde la península de Paracas hasta la frontera con ese país impronunciable. ¿Me dejo entender hasta ahí? Profe, Sí, si yo ya sé eh, con qué países limito tanto al norte de la costa como al sur de la costa, solamente tendría que aprenderme, y ojo con ese detalle también, los dos o las dos penínsulas más importantes del territorio, que viene a ser Illescas y Paracas. Ahí ya tienes, ¿no? Para sectorizar los tres espacios que estás viendo en esta imagen. Sector norte, centro y sur. Han sido preguntas de examen, ¿eh? Examen escrito. ¿De dónde a dónde va el sector norte de la costa? Desde la frontera con el Ecuador hasta la península de Illescas. Me podrían preguntar el sector centro, ¿no? Desde la península de Illescas hasta la península de Paracas. O te podrían preguntar por el sector sur también. No creo que te compliques la vida hasta aquí. Ahora, un detalle importante. Cada sector presenta características así chiquititas, puntuales nomás, que lo vamos a resumir bien bonito, mira. El sector norte, ¿qué tiene de característico que lo hace distinto a los demás sectores? ¿Ya? Está en proceso de levantamiento. Y esa palabra no te olvides, por favor, porque más adelante vamos a hablar de un relieve que justamente se caracteriza por estar en proceso de levantamiento. ¿Ya? Dicho levantamiento está originando el mayor ancho de la costa. Si que te das cuenta, mira, mira, mira aquí, la imagen es perfecta. El ancho, fíjate aquí en el sur, delgadito, mira, aquí se va ampliando un poco más, pero en el norte tremendo ancho. Yo te lo voy a explicar, te lo voy a explicar de manera gráfica, mira. Cuando a mí me dicen que está en proceso de levantamiento, te lo explico rapidito nomás, ¿sí? Fíjate lo que estoy dibujando por aquí. Parte continental, mira, ¿ya? Y por aquí estaría el fondo marino. No sé si se puede entender hasta ahí la imagen, ¿sí? Esta es la parte continental, este es el mar. No sé si me dejo entender, ¿sí? ¿Vamos bien? Por aquí estarían los cerritos, cordilleras y todo lo demás. ¿Se entiende, jóvenes? ¿A eso qué le voy a agregar? Este primer escalón que está en el fondo del mar, ¿cómo se le llama? Este primer escalón. Yo sé que tú te acuerdas. Porque después viene así, fondo del mar y todo lo demás. ¿Cómo se llama ese primer escalón? Este primer escalón. Orilla. ¿Te recuerdas la palabra zócalo? ¿Te acuerdas la palabra zócalo? El famoso zócalo continental, ¿se acuerdan o no? El zócalo continental es el primer escalón en el fondo del mar. Es justamente lo que estoy tratando de resaltar por aquí. No sé si me dejo entender. Por aquí vendría el talud y la zona abisal, que es la parte más profunda. Es el zócalo continental. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso ya sería un relieve submarino. ¿Correcto? Un relieve submarino. ¿Sí? Ahí me parece que vamos bien. Permíteme. Ahora estoy aquí, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen levantamiento,
lo explico con manzanas, quiere decir que esta parte del zócalo se va a levantar. Y cuando esta parte del zócalo se va a levantar, si yo antes tenía este ancho de costa nada más, mira, 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 porque está la cordillera de los Andes y la selva, si yo antes tenía solamente este ancho de costa, cuando el zócalo se levante, fíjate lo que va a ocurrir, fíjate lo que va a ocurrir. El zócalo se levanta y genera esto, mira. Genera esto. Aquí dibujo las cordilleras que estaban anteriormente y otra vez el dibujito por acá. No sé si me dejo entender hasta ahí. Aquí estaría el nivel del mar. ¿Sí? Y todo esto, lo que yo empiezo a pintar, sería nuevo continente, que se ha levantado, que antes estaba en el fondo marino. Jóvenes, ¿se entiende el dibujo? Sí, sí, profesor. Cuando hay más levantamiento, ¿qué pasa con el ancho continental? Expande. Se Se extiende. expande mucho más, se amplía mucho más, se extiende mucho más. Tú empleas tus sinónimos, pues, ¿no? Es muy sencillo. Lo que te acabo de explicar de manera gráfica es lo que me dice de manera textual. Muchas veces de manera textual no lo entendemos, pero cuando lo plasmamos en una imagen, como lo acabo de hacer, de repente se entiende mucho mejor. Entonces, si me dicen a mí, ¿sí? Las fosas están al fondo, Pedrito. Las fosas estarían al fondo. O sea, yo no he llegado a dibujar fosas, pero si por aquí intento completar esta imagen, mira, aquí al fondo, al fondo, al fondo, por aquí se le va. Esta sería la fosa, mira. La parte más profunda en el fondo submarino ya. Es el fondo submarino, es un relieve submarino ya. Yo solamente me estoy enfocando en la parte continental nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el sector norte me dice en proceso de levantamiento, es porque dicho levantamiento va a generar el mayor ancho. Por eso que en Morropón, Piura, tenemos 180 kilómetros aproximadamente. El sector centro, ¿qué pasa? Está en hundimiento. Por eso que su ancho es moderado. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sector sur? Está en levantamiento, pero es un levantamiento reciente. Por eso es que presenta el menor ancho de toda la costa, en Punta Lobos, Arequipa. 5 a 7 kilómetros nada más. Mira. Si tú haces una comparación entre los 5 y 7 kilómetros que tiene de costa Arequipa y los 180 kilómetros que tiene Piura, hay una diferencia abismal, ¿sí o no? ¿Dónde se da el mayor levantamiento? En el norte. Quiero que te grabes esa información. ¿Eh? El mayor levantamiento se da en el norte. Quédate con esa información porque más adelante la vamos a utilizar. Conclusión. Costa, franja estrecha, delgada, donde predominan desiertos, está en la parte occidental, representa el 12% aproximadamente, de 0 hasta los 500 metros, y presenta 3 sectores. ¿Sí? Desde la frontera con el Ecuador hasta la península de Illescas, sector norte, desde la península de Illescas hasta Paracas, sector centro, desde Paracas hasta la frontera con ese país, sector sur. El norte se encuentra en levantamiento, por eso es el mayor ancho, el centro se encuentra en hundimiento y el sur en un levantamiento, pero reciente, por eso es que presenta el menor ancho de toda la costa. ¿Se acabó? Ese es el resumen que tú deberías hacerme. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia, denuncia? Ninguna, profesor. Todo claro, todo ok, todo entendible. Entiendo que sí. Silencio otorga. Pasemos a la siguiente. Empecemos a hablar de los valles de la costa. Empecemos a hablar de los valles de la costa. Vamos a poder ver al final, como decía el profe Sergio, un paporreteo de información quizás. Date cuenta que la PPT que nosotros elaboramos está resumido. Eso lo estamos resaltando, jóvenes. Y está resumido, lo estamos resaltando. Es un valle, profe. Yo tengo un perfil topográfico del Perú, ¿sí? La cordillera de los Andes, aquí está la costa, la sierra y la selva, claramente estás viendo ahí. Y la flecha me está indicando los valles de la costa. Que los ríos bajan y todo lo demás, y ahí forman los valles. La parte sombreada de verde alrededor del río es un valle. Pues. ¿Sí? Son considerados relieves aluvio-fluviales ubicados cerca a los ríos. No te hagas problemas, amigo.
Los valles, relieves que están cerca a un río. Nada más. Es lo que tú tienes que aprender. Si quieres enriquecer tu vocabulario, aprender más conocimientos, la palabra aluvial significa sedimentos. Aluvio significa sedimentos. Y la palabra fluvial significa río. O sea que el río ha arrastrado sedimentos y los ha depositado en los valles. Así de simples. Aluvial, sedimentos, fluvial significa río. El río trae sedimentos. Los sedimentos, ¿dónde lo va a depositar? Al costado del río. Por eso digo yo, un valle es un relieve cercano a un río. Nada más. Sigan bien. Denominados valles transversales por su recorrido de este a oeste. Ahí sí me agarró, profe, no le entiendo nada. Fíjate la flechita, mira. Porque ese es el curso del río, mira. El río nace en las partes occidentales de la costa y baja y baja, baja, se va hacia la parte, ¿no? Occidental. Perdóname, nace en la parte oriental y desciende para irse a la parte occidental. Por eso me dice de este a oeste. Para hacerlo mucho más gráfico, no te puedas confundir, esta sería la parte oriental de la costa, esta sería la parte occidental de la costa. Por ende, el río tiene este desplazamiento. Mira, baja y baja y baja, y se va hacia la parte occidental. Ahora sí se entiende, jóvenes. Sí. Nunca te olvides, ese recorrido de este a oeste es transversal, porque la palabra transversal se repite mucho en la costa. ¿Sí? Nos estamos quedando con dos cosas hasta ahora. ¿Ya? Los valles, relieves, cerca a un río, ¿sí? De recorrido transversal. ¿Sí? Hasta ahora dos palabras nada más, mira. ¿Sí? ¿Qué más? Otras características importantes. Poseen suelos fluviosoles. Los suelos fluviosoles, te informo, son los suelos más fértiles del territorio peruano. Son los suelos más fértiles del territorio peruano. ¿Dónde los voy a ubicar? En los valles. ¿Sí? ¿Dónde los voy a ubicar? En los valles. ¿Correcto? Me quedo hasta ahora con tres cosas. Relieves cercanos a un río, recorrido transversal, ¿sí? Con suelos fluviosoles, que son los suelos más fértiles del Perú. Por eso que su importancia es la agricultura. En algunos casos se practica actividad pecuaria, que es la crianza de animales, ¿sí? Pero principalmente agricultura. Vuelvo a repetir que si tú haces tu resumen, te va a quedar a pelo en 6 líneas, 7 líneas exagerando, amigo. No necesitas aprender más. Si haces el resumen que estamos aquí resaltando, vas a aprender relieves, ¿sí? Ahora, esto de la denominación de conos de eyección o abanicos fluviales se da por la simple y sencilla razón que te voy a mostrar en estos momentos. Mira, acuérdate de cono o abanico. Ya, mira. Estoy viendo un cerro, estoy viendo un cerro. Por ende, los ríos descienden, mira, 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 descienden y arrastran sedimentos. Todo esto de blanco son sedimentos arrastrados por los ríos. Por eso dijimos, aluvios, sedimentos, fluvial río. El río arrastra sedimentos y los deposita, formando valle. Mira. Y cuando sigue arrastrando, esto se va incrementando. Y cuando sigue arrastrando, se va incrementando aún. Dame la razón, yo te pregunto a ti. Esa acumulación de sedimentos que estás viendo en la parte inferior, ¿ya? Que estás viendo en la parte inferior, ¿es que acaso no tiene forma de cono? Mira, dímelo tú. ¿Tiene forma de cono, sí o no? Sí. ¿Tiene forma de abanico, sí o no? Por eso le llaman cono de deyección o abanico fluvial. Así se forman los valles. No necesitas aprender más información. ¿Correcto? Relieves cercanos a un río, tienen sedimentos, son suelos fértiles, recorrido transversal, su importancia en la agricultura. Tienen forma triangular, por eso le llaman conos de eyección o abanico fluvial. No necesitas aprender más información, el resto es floro. ¿Vamos bien, jóvenes? Ahora, esto
con qué se va a complementar? Porque es el formato que vamos a seguir para cada relieve, ojo, ¿ah? Se va a complementar con datos, ¿ya? Pero diría yo que te centres en los datos más importantes. O sea, ese va a ser el formato que vamos a trabajar. Características determinantes del relieve y datos, que es lo que nos piden también. Tienes al Rímac, amigo, ¿sí? En Lima, obviamente, el Valle del Rímac. Otro detalle que no te había mencionado. Por lo general, jóvenes, el nombre del valle tiene el nombre del río, ¿sí? Si el río se llama Rímac, Valle del Rímac. Si el río se llama Cacahuate, el valle se va a llamar Cacahuate. No te hagas problemas, ¿sí? Tan simple como lo escuchas. ¿Ah? Excelente, Pedrito, excelente. Profe, ¿yo podría decir que nacen en los Andes, que se enfocan en el Pacífico? Correcto. Y eso que tú mencionas está estrechamente ligado con el tema de ríos. Por eso que a los ríos de la costa les llaman vertientes del Pacífico, porque sus aguas están vertiendo hacia el Pacífico. Mira, todos nacen en la parte alta y vierten hacia el Pacífico. Nacen en la parte alta de los Andes, vierten hacia el Pacífico. Por eso le llaman vertientes del Pacífico. ¿Correcto? Profe, el Rímac es el más poblado, el más contaminado, el más industrializado. Ahí lo tienes en imagen. El Valle del Rímac. El río Rímac es muy contaminado. El Valle de Majes en Arequipa es el más extenso de toda la costa. Es el valle más grande de toda la costa. En Arequipa está, mira, tremendo valle. ¿Sí? Tienes el valle de Chao en La Libertad. Tienes el valle de Virú en La Libertad. El valle de Moche en La Libertad. El valle de Chicama en La Libertad. Profe, tanto La Libertad, ¿sí? Porque esto fue pregunta de examen de admisión. Si tú coges las sílabas iniciales de estos 4 últimos valles, te va a salir el nombre, porque es una mnemotecnia prácticamente, de un proyecto de irrigación llamado Chavimochi. ¿Sí? Chicama, primer productor de caña de azúcar. Pero en conjunto, estos 4, si coges las sílabas iniciales, proyecto Chavimochi. ¿Qué significa Chavimochi? Chao, Virú, Moche, Chicama. Eso significa. Es uno de los proyectos más importantes a nivel nacional. El proyecto Chavimochi está en La Libertad. ¿Qué significado tiene? Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Correcto? ¿Qué significado tiene? Muy bien. Luego tenemos a Jequetepeque en La Libertad también. ¿Por qué La Libertad? Preguntan mucho, pues. En La Libertad, en realidad en la costa norte, hay mucha importancia agrícola. El potencial agrícola que tiene el norte, ¿sí? Es bastante conocido a nivel nacional. En Jequetepeque, por ejemplo, en La Libertad, se cultiva eso que tú comes todos los días, ¿sí? Todos los días, acompañado de algún guiso, pero todos los días. Es el primer productor de arroz. Mira el valle de Jequetepeque, que cultivan arroz. Es el primer productor de arroz, como lo dice Pedro Ojeda, ahí está. Atento a la jugada, Pedrito. Profe, el proyecto Chavimochi solamente lleva aguas a Chao, Virú, Moche, Chicama. Jequetepeque no se abastece del proyecto Chavimochi. Y como Jequetepeque cultiva arroz, se necesita mucha cantidad de agua, como lo estás viendo. Jequetepeque ha construido su propio reservorio. Ha construido su propio reservorio llamado Gallito Ciego. ¿Sí? Que lo tienes en imagen. ¿Ya? Gallito Ciego. ¿Ya? Ha tenido que construir su propio reservorio, ¿sí? Para que pueda utilizar aguas que le permitan cultivar el arroz. Porque para cultivar arroz se necesita mucha cantidad de agua. ¿Sí? Hasta ahí me parece que todo ok. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos a Chancay Guaral en Lima, productor de naranjas, ¿no? Huaura en Lima también, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese es el formato que vamos a seguir, jóvenes, para todos los relieves de la costa. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, alguna sugerencia? Fíjate que son puras imágenes. Si tú haces un resumen de esto, te van a quedar como 10 líneas nada más. ¿Están vivos? Ninguna duda, profesor. ¿Perdón? Ok, Y todo ok, profesor. listo. Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Dejemos valles costeros. ¿Ya? La carnecita nomás. Estamos en Calvo Pérez, conmigo, lo máximo. ¿De qué nos toca hablar, profe, ahora? De pampas. ¿Cómo es una pampa, profe? Yo te pregunto a ti. ¿A qué se parece una pampa? ¿A qué se asemeja una pampa? Ahí lo estás viendo en imagen, mira. La banda sonora desértica. ¿No? Exacto. Cuando uno observa una pampa, da la apariencia, ¿sí?, de estar observando un desierto. Y durante mucho tiempo se manejó esa idea de que una pampa parecía un desierto, de que tenía características de un desierto y todo lo demás, ¿no? Porque es una zona muy arenosa. Pero cuando se hicieron estudios edafológicos, estudios de suelos, justamente de esa pampa, había suelos fértiles. Se encontraron suelos fértiles, ¿sí? Son relieves aluviales. Yo te dije, es más, lo estoy escribiendo. Aluvial significa sedimentos atraídos por los ríos. Entonces, en una pampa, jóvenes, vas a encontrar suelos fértiles. O sea, tiene potencial agrícola. ¿Cuál es el problema? Es que no hay río. ¿Y cómo llegó el suelo fértil ahí? Te informo para ti nomás, ¿eh? Antes por ahí pasaba un río. Y ese hecho de que por ahí antes haya pasado el río ha dejado acumulado sedimentación fértil. No sé si me dejo entender. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ya está. Por eso que aquí se construyen proyectos de irrigación, porque sabes que si vas a llevar agua a una pampa, vas a poder cultivar, porque hay suelos fértiles, ¿sí? Por eso se construyen proyectos de irrigación, ¿no? Presenta importancia agropecuaria. Y otra de las características es que antes fueron valles. Pues. Eso explica la presencia de sus suelos fértiles. ¿Ya está? ¿Sí? Hay potencial agrícola, proyectos de irrigación. El problema es la ausencia de agua. ¿Cómo aparecieron los suelos fértiles? Antes fueron valles. Por eso que hay proyectos de irrigación. ¿Ya está? ¿Se acabó? No necesito aprender más. Vamos con los datos. Olmos. Olmos. ¿Alguien se acuerda dónde ubicamos a Olmos? Hay gente que siempre viaja. Olmos queda en la tierra del Cabrito. ¿Cuál es la tierra del Cabrito? Cabrito la norteña. Con su lote, su frijol. Uy, uy, uy. Estos se lajean cada vez que les pregunto. Les cae la antena, creo, jóvenes. ¿Ah? En la costa norte está, jóvenes. Tierra del quincón, del alfajor, de la algarrobina. Una playa llamada Pimentel. Su capital, Chiclayo. ¿Están vivos, jóvenes? Valleca. Sí, profesor. Lambayeque, pues, jóvenes. Ojo que se viene el tema conociendo al Perú, ¿ah? Ahí te voy a ver, ¿ah? Vamos a tener que aprender así, puntuales, 6 datos, 7 datos, 8 datos por cada departamento. Porque en la entrevista te van a preguntar esas cosas, ¿ah? Ojo con ese detalle, ¿ah? Lo bueno que el tema recién lo vamos a trabajar, ¿ya? Olmos en Lambayeque, lo estás viendo, mira. Antes Olmos era así, mira. Ahora fíjate cómo está, con el proyecto de irrigación. Ahora, se construyó el proyecto más importante del país, un proyecto grandísimo, que permitió penetrar la cordillera de los Andes para traer agua de la selva, ¿sí? O de la cuenca amazónica hacia la parte de la costa. Mira, construyeron un túnel, aquí está el túnel de color amarillo, y penetró la cordillera de los Andes, trayendo aguas desde aquí, traspasando el agua y llevándose a la costa. Y tiene diversos usos, porque en la represa se practica piscicultura. Cuando el agua pasa por aquí, el dejarlo caer mueve turbinas generando energía eléctrica. Cuando el agua sigue escurriendo, llegas a la parte de las pampas, agricultura, mira. Tiene mucha importancia. Es el proyecto más importante, económicamente hablando, del territorio.
porque se logró penetrar la cordillera de los Andes. Una obra de gran envergadura. ¿Sí? Ahí está. ¿Sabías que Olmos en Lambayeque, Chavimochic en La Libertad, Majecihuas en Arequipa, Chinecas en Ancash, son los 4 proyectos más importantes económicamente hablando? Son los 4 proyectos más importantes económicamente hablando en el territorio. ¿Sí? Luego tienes Pampa La Joya en Arequipa, ¿sí? Aquí se caracteriza por la crianza del avestruz, el famoso ñandú osuri, ¿sí? Está en peligro de extinción, lo debes haber visto en una moneda de colección, ¿correcto? ¿Sí? Pampa La Joya en Arequipa. Hoja Redonda en Ica, ¿sí? Tienes Hospital en Tumbes, la Pampa de Hospicio en Tacna, Virú en La Libertad, la Pampa La Yesera en Arequipa. Diría yo que las 2 primeras son las más importantes, ¿sí? Con respecto a Pampas. Ya está. Puntual, resumido, sin floro, la carnecita. ¿Sí? Dudas, consultas, inquietudes, sugerencias. Seguro, profesor. Ok, ya. Profesor, Te escucho, te escucho, te escucho. aproximadamente cuánto costó los proyectos Olmos, Peimochi y Images. ¿Te refieres en cifras? Sí, Uy, ahí sí me agarraste de hablar de millones. El proyecto Olmo, por ejemplo, fue una obra de gran envergadura, ¿sí? En el canal Discovery, por ejemplo, hicieron el documental Megaconstrucciones, y lograron hacer el documental del proyecto que logró penetrar la cordillera de los Andes. Y ahí mencionaban cerca de 500 millones de dólares. Estamos hablando de una buena cantidad, ¿no? O sea, si consideramos que Olmos fue el más costoso, cerca de 500 millones, nosotros le podríamos poner, no sé, 200, 100, ¿no? ¿Sí? Pero han sido obras de gran envergadura. Y allí estaba en Olmos, obviamente, la empresa conocida Odebrecht, ¿no? ¿Sí? Muy famosa por todos nosotros que nos hemos enterado por las noticias. ¿Correcto? ¿Sí? De 500 millones aproximadamente, solamente para Olmos. Si es que nos preguntan, claro, lo dudo, pero bueno. ¿Todo ok, maestro? sí, profesor. Ya está. Muy bien. ¿Qué sigue? Tu ex, tablazos. Tablazos. ¿Qué son tablazos? Yo recuerdo, te dije, que cuando trabajamos en la primera PPT, te acordaras, si te acordaras, de que en el sector norte encontrábamos un proceso de levantamiento. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Sí, Hablamos de la costa norte. A eso justamente voy. Porque cuando voy a hablar de los tablazos, ¿sí? Cuando voy a hablar de los tablazos, justamente me voy a referir a ello. ¿Qué son los tablazos, profe? ¿Sí? ¿Qué son los tablazos? Son elevaciones. No le agreguemos la palabra desértica porque ya sería combinar relieves. Pueden estar juntos, sí, pero son conceptos totalmente distintos, ¿ya? El tablazo es un relieve, fíjate aquí la topografía del relieve, ¿sí? Relieves que están en proceso de levantamiento epirogénico, dice. Van a estar en el proceso de levantamiento. Con que tú digas que los tablazos se están levantando suficiente, ¿ya? Entonces, este zócalo que estás viendo aquí, antes estuvo en el fondo marino, pues. Este es un zócalo antiguo, ahora es una terraza marina, mira. Esto también aquí. O sea, estos de aquí antes estuvieron en el fondo marino, se han levantado, por eso dice que los tablazos son levantamientos, ¿correcto? Es un levantamiento lento, de 25 centímetros cada 100 años. Imagínate, pues calcula con tus manos 25 centímetros en un tiempo de 100 años, un levantamiento bastante lento. Antes eran zócalo, lo que te dice,
En palabras resumidas, antes eran zócalo y abundan en la costa norte. ¿Por qué? Porque usted nos dijo, profe, en la parte inicial, que el sector norte de la costa está en proceso de levantamiento. ¿Sí o no? Como consecuencia, generaba el mayor ancho. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente, te acuerdas? El mayor ancho de la costa, en el norte. Ha pasado 5 minutos nomás. Y te acabo de mencionar 180 kilómetros. 180 en Morropón, Piura, el mayor ancho de toda la costa. Sí, el mayor ancho de toda la costa. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí tengo palabras básicas, palabras importantes, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de un tablazo? Es que voy a encontrar combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Es lo que yo voy a encontrar en un tablazo. Haciendo mi resumen, yo tengo que hacer mi resumen, profe. Levantamiento, ¿sí? Antes formaban parte del zócalo. Abundan en la costa norte y como importancia es que tienen petróleo y gas natural. Acabó el problema. No necesitas aprender más, amigo. El resto es floro. Te estoy dando la carnecita, amigo. Así se trabaja en Calvo, amigo. ¿Entendió o no? ¿Correcto? Sí. Se vienen datos. Solo encontramos tablazos en 4 departamentos. Tumbes, Piura, Lima e Ica. No hay otro departamento que tenga tablazos. De estos 4, quien presenta más tablazos es Piura. Zorritos, el único tablazo de Tumbes. El único. Después tienes Máncora en Piura. Es el más alto, es el más extenso, es el más antiguo. Hasta una parte de Tumbes abarca. Imagínate lo grande que es. Ahí está, lo estás viendo en imagen, mira. Ahí cómo se extrae el petróleo, mira. Está. ¿Sí? Ahí apareció Chayán. Talara en Piura. Aquí se ubica la refinería de petróleo más antigua del país, en Talara. La Brea en Piura. Ariñas en Piura. Sé que les encanta la historia del Perú. Talara, La Brea, Pariñas. Claro, la International Petroleum Company. ¿Se acuerdan o no? La IPC. Que se apoderó de esa refinería, ¿sí o no? Claro, porque hay petróleo, pues, en la costa norte. ¿Sí? Los órganos en Piura. Profe, yo he viajado a la playa de Los Órganos. Ya, pues tienes un plus. Tienes playa Los Órganos y tablazo Los Órganos. Mata 2 pájaros de un tiro. Profe, yo he viajado a Restín, a la playa de Restín. Y Restín como playa, y tienes tablazo también. Profe, Negrito, me acuerdo de mi primo, Negritos en Piura, mira. El Alto en Piura. Lobitos en Piura. La mayoría están en Piura, amigo. Hay un tablazo que está en Lima. Aquí está, mira. ¿Cómo se llama? Puedes haber visitado Tablada del Urín, mira. Es el tablazo más poblado. Ahí no hay petróleo. Lo que hay es invasión, amigo. Eso es gracias a ti. El gran tablazo de Ica. Yo diría entonces, mi habilidad, como un alumno calvo, me aprendo Zorritos en Tumbes, Lurín en Lima y el gran tablazo en Ica. El resto es de Piura. Se acabó el problema. ¿Qué me dices tú? ¿Difícil o fácil? Es una tremenda lista de pasos. Solamente me debería aprender 3. Zorritos en Tumbes, Lurín en Lima, gran tablazo en Ica. Me preguntan por otro tablazo, lo mando a Piura, pues, amigo. Te cuenta que muchos tablazos en Piura tienen el nombre de playas muy conocidas. Pues. ¿Sí? ¿Están vivos, jóvenes? Profesor, ¿Te escucho? una pregunta. ¿Por qué en las zonas de lazos hay más concentración de combustibles fósiles? Si te das cuenta, esos combustibles fósiles están en el norte nomás, ¿sí o no? Dame la razón. Sí, ¿Solo en el norte, sí o no? Hola, hola. Sí, ¿Ah? Solo en el norte, ¿ah? sí. Combustibles fósiles no hay en Lima, en Lurín, como te digo, que lo estás viendo en imagen, aquí no hay petróleo. En el Gran Tablazo de Ica tampoco, en el norte sí. Te voy a explicar por qué. Fíjate esta imagen. La imagen te lo muestra. ¿Cómo se forma el petróleo? La imagen te lo está diciendo. ¿Cómo se forma el petróleo?
¿A partir de qué elemento se forma el petróleo, por favor? En los tablazos. No, en los tablazos, sí. Pero ¿a partir de qué elementos se forma petróleo, jóvenes? Eso es cultura general. Fósiles. Bien, doctor. Fósiles. Muy bien, doctor. Combustibles fósiles. Y para yo poder hablar de combustibles fósiles, hablo de plantas y animales. ¿Correcto? Habla de plantas y animales. ¿Lo estás viendo en la imagen? Como lo estás viendo en la imagen. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, yo considero, creo que necesito salirme de aquí. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos referencia al territorio peruano, aquí viene la magia, no de Calvo, sino de Geoscar, ¿sí? De plasmar el territorio peruano. ¿Has intentado dibujar alguna vez el territorio peruano? Por eso se la jean cada vez que les pregunto. Sí, profesor. ¿Complicado, fácil, Profesor. difícil? Más o Más o menos, menos, profesor. más o No es menos. tan complicado. No es tan Una vez complicado. que lo dibujas varias veces, lo recuerdas. Ah, exacto, muy bien. Ahí, Garot, muy bien. Profe, yo considero que por la práctica, como a mí me encanta dibujar, no es difícil dibujar al territorio peruano. Aparte que yo quiero a mi territorio peruano, lo dibujo bien bonito, ya está. He intentado representar así de manera rápida. Te voy a informar dos cosas que vamos a trabajar también más adelante. En el mar tenemos una corriente por el color de agua cálida. ¿Cómo se llama? Del sector norte. Corriente. Uy, 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 uy. Cada vez que El se... Niño. No, Ay, ay, niño. ay, muy bien. La corriente del niño, pues, doctor. La corriente del niño. Y en el centro sur, yo tengo una fría. Humboldt. Humboldt. Ay, 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 Humboldt, la peruana, que es lo mismo. Conclusión, la peruana es, Corriente. Fría. la peruana es fría, nunca te olvides. Eso queda, se queda impregnado en tu cerebro. La peruana es fría, el niño es calientito. Profe, a eso le voy a agregar una línea importantísima, profe, ¿ya? El ecuador terrestre. Tú sabes que mientras más cerca al Ecuador, correcto, mientras más cerca al Ecuador, hay más lluvias, más precipitaciones, ¿correcto? ¿Me das la razón o no? Eh, Correcto. Le vas a agregar también la característica y la condición de que cuando nosotros estamos hablando de un sector que está influenciado por una corriente de agua cálida, como en este caso es el Niño, también va a generar, en este caso, lluvias, elevadas temperaturas. Por la corriente del Niño, por la cercanía al Ecuador, en la costa norte, ¿qué cosa voy a encontrar por el amor de Dios? ¿Qué cosa voy a encontrar? ¿Qué cosa voy a encontrar? Lluvias. Lluvias. Solo en la costa norte, ojo, solo en la costa norte. Y eso va a determinar la formación, en este caso, ¿de qué? Un montón. ¿De qué, profe? De palitos, marroncitos, no, amigo. Un montón de qué. Dímelo tú, dímelo tú. Dibujadito hermoso, mira. Árboles. Claro, hay Vegetación. vegetación, vegetación, hay bosques. Jóvenes, en la costa norte hay bosques. Y cuando los ríos durante mucho tiempo, jóvenes, han caído aquí formándose por las lluvias, han arrastrado esta vegetación hacia el fondo marino, hacia el fondo, los han arrastrado, ¿ya? En cambio, los ríos que vamos a encontrar en la parte centro-sur no han arrastrado árboles, han arrastrado esto, mira, han arrastrado esto. No creo dibujar tan feo, han arrastrado. En la parte centro-sur no hay árboles, ¿qué encuentro, jóvenes? Gatos. Nada más, es una condición desértica. En el norte, como sí encuentro mucha vegetación por lo que te acabo de explicar, y tú me acabas de decir que el petróleo se genera por combustibles fósiles, o sea, por restos fósiles, ¿dónde va a haber petróleo? ¿En la costa norte o en la costa centro-sur? Norte. En la costa norte. Entonces, los tablazos que estén en la costa norte
van a presentar petróleo por lo que te acabo de explicar. Los tablazos que encontremos en la costa centro-sur, que hay pocos, no vamos a encontrar petróleo, por lo que te acabo de mencionar, amigo. Jóvenes, ¿me he dejado entender? Sí, profesor. Ya está. Entonces, entiendo que la respuesta o la pregunta que tenía duda el compañero ya la pudimos resolver. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Necesito una opinión de tu parte. Fácil, difícil, normalito. más nivel, le bajamos el nivel. ¿Estamos bien? ¿Ok, jóvenes? Sí, todo bien, profesor. Haciendo una especie de feedback, la costa es estrecha, 12%, condición desértica. Tiene 3 sectores, norte, centro, sur, frontera del Ecuador hasta la península de Illescas, costa centro, península de Illescas hasta la de Paracas, y la costa sur de Paracas hasta la frontera con Chile. El norte se encuentra en levantamiento, el centro se encuentra en hundimiento y el sur se encuentra en levantamiento, pero reciente. Por eso que la norte presenta un ancho mayor, el sector sur un ancho menor. Es lo que tú tienes que hacer con cada PPT, amigo. ¿Sí? Ahora llegamos, ¿sí?, a eso que te dio el 14 de febrero. Vamos a hablar de depresiones, ¿correcto? Oye, Luchito está deprimido, está cabizbajo, hundido. A eso hace referencia cuando me dicen depresiones. Es un detalle, te podría decir entre comillas que es lo contrario a un tablazo. Porque si el tablazo está en levantamiento, dime cómo se encontrará la depresión, por favor. Hundido. Hundimiento. Y está escrito, para que lo resuma, mira, más fácil que esto no te puedo dar, amigo. Más fácil que ganarle a la U en el Monumental. Se recontra fácil, amigo. ¿Sí? Está en hundimiento. Se ubica por debajo del nivel del mar, porque si tú proyectas el nivel del mar, la depresión está hundida, por lo que llaman depresión. Pues. Entonces, como está por debajo del nivel del mar, las aguas afloran aquí, las aguas se filtran, y empiezan a aparecer aquí grandes cantidades, ¿sí?, de sales, porque el agua de mar es agua con sal. Y por filtración se empiezan a acumular sales aquí. ¿Correcto? La importancia, se extraen sales para el consumo y fosfatos que se utilizan como fertilizantes. Esa sal que tú consumes todos los días se extrae del mar, pues, ¿sí? Y esos fosfatos que tú utilizas, ¿sí?, como fertilizantes para la agricultura. ¿Correcto? ¿Todo bien o no? Todo bien, profesor. Ahí me parece que todo ok. Me parece que todo correcto, entonces. ¿Ya? Ahora, yo digo, si hacemos el resumen que estamos aplicando hace mucho rato, la depresión es un hundimiento por debajo del nivel del mar, donde afloran sales. Su importancia justamente radica en ello, ¿no? En extraer sal y fosfatos. Sal para el consumo y fosfato para la agricultura. Se acabó el problema, ya está. Ya está. Solo encontramos depresiones en 4 departamentos. Piura, Lambayeque, Lima, Ica. Piura, Lambayeque, Lima, Ica. En otras no vas a encontrar depresiones. ¿Sí? Hay un detalle que quiero que me entiendas. ¿Ya? Si la depresión, jóvenes, ¿ya?, si la depresión presenta agua con bajas cantidades de sal, ¿sí?, eso va a permitir la formación de plantas y animales. Si es que la depresión presenta agua con mínimas cantidades de sal, que se le llama agua salobre, ahí va a aparecer planta y animales. Y eso ya cambia de nombre. Le voy a llamar albúfera. Lo que estás viendo es una albúfera. ¿Correcto? ¿Me puedes decir en sencillas palabras la diferencia
entre depresión y albúfera, por favor? No, no se libra el perro ese. Hay ¿Cuál? que limpiar para que nos den. ¿Es de Lugel? Los no. ¿Por qué? Hola, Mucho más profundo. hola. ¿No se puede prestar un libro? Les pediría, por favor, que el audio solamente lo activen cada vez que van a responder, ¿ya? Profesor, Te escucho. las depresiones son de agua salada y las albúferas son de agua dulce. Cuando nosotros decimos agua dulce, es porque la cantidad de sal ya es prácticamente casi nula. Eso lo vamos a encontrar en los ríos, ¿ya? En una albúfera hay agua salobre, hay sal en mínimas cantidades. Lo que se suelen llamar pantanos, en otras palabras. Los pantanos son depresiones. Las albúferas son depresiones. Solo que como hay mínimas cantidades de sal, hay plantas y animales. En la imagen que estás viendo, mira. Esto es una depresión. Solo que la depresión, como presenta agua con mínimas cantidades de sal, ha permitido la formación de un ecosistema, en otras palabras. ¿Sí? No creo que sea complicado. Tú lo puedes decir con tus palabras de diversas maneras. No se complica en la vida, joven. ¿Sí? Ya está. Ejemplo de albúferas, albúfera de Medio Mundo en Lima, Pantano de Villa, Puerto Viejo en Lima, Laguna de Mejía en Arequipa. ¿Correcto? Y en cuanto a depresiones, la depresión de Bayobar es la depresión más profunda del Perú, ¿sí? Conocida como Sectura también, es el punto más bajo del territorio peruano, es el punto más hundido del territorio peruano. Ahí se extrae sal, mira. Aquí quiero que entiendas, esta es una depresión, esto también es una depresión. Aquí hay mucha cantidad de sal, aquí hay poca, por eso que se han formado plantas y animales. Esa es la diferencia entre albúfera y depresión. Creo que con las dos imágenes me puedes entender mucho mejor. Minañamuque en Piura, otra depresión, El Cerro en Piura, Cañamaque en Lambayeque, Chilca en Lima. Chilca es muy conocido, porque es una depresión donde hay cantidades de sal y barro, y la gente suele viajar, bañarse ahí como chanchito, mira. Porque se dice que ese barro, ese lodo, tiene minerales con propiedades curativas. ¿Sí? Huacho en Lima, donde se extrae la sal para que tú consumas. De Huacho se extrae la sal para que tú consumas. La depresión de Otuma en Ica también. Son datos. Son datos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Están vivos? ¿Todo ok? Ok, profesor. Correcto, entonces. ¿Qué sigue, profe? Hemos trabajado valles, hemos trabajado pampas, hemos trabajado tablazos, hemos trabajado depresiones. ¿Qué continúa aquí? Vamos a hablar de estribaciones andinas. Estos son estribaciones andinas, profe. Profe, ha tomado foto a mi vivienda. Bueno, pues ahí están los cerritos, mira. ¿Ya? Se llaman estribaciones andinas. ¿Correcto? Fragmentos rocosos ligeramente elevados que llegan hacia la costa. Lo resumido, es una prolongación de los Andes. La cordillera de los Andes se están prolongando hacia la costa. Voy a hacer un gráfico para que entiendas. Yo tengo aquí la cordillera de los Andes en la sierra, mira. Las partes elevadas, elevadísimas, donde están las montañas, nevados y todo lo demás. Yo quisiera seguir dibujando por acá, mira, montañas. Pero las montañas cuando se van alejando, se van prolongando, mira. No sé si me dejo entender. Mira, mira, está. ¿Se entiende, jóvenes? Se hacen más chiquitos mientras más se acercan a la costa. Exacto. Hasta llegar a dónde incluso, muchas veces. ¿A dónde incluso muchas veces? Profesor, Hola, te escucho. ¿por qué se prolongan? Lo que pasa es que cuando nosotros hemos considerado la formación de las cordilleras, han sido producto del choque de dos placas. Entonces, como las placas han chocado, se han elevado. Y cuando se han elevado, han arrastrado todo esto, mira. Han arrastrado todo esto hacia arriba también.
Por eso se dice que es una prolongación, ¿no? Es como la huella que ha dejado el levantamiento de la cordillera. No sé si me dejo entender. Orogénesis, correcto. Orogénesis. ¿Muy bien? ¿Sí? Sí. Ya está. Entonces, esto es lo que estás viendo en una imagen real, pues, ¿ya? Ahora lo ves desde arriba, mira, una imagen satelital. Lo que he dibujado hace un momento, ¿sí? Lo tienes en una imagen real. Esto que he dibujado, ¿sí? Ahora lo tienes en una imagen real, mira. Visto desde arriba. Clarito, ¿eh? Lo mismo que he dibujado acá, aquí está. Aquí está la parte más alta y mira cómo se prolonga, mira, mira. Mira cómo se prolonga. Y por aquí está. ¿Se entiende o no? Más claro, ni el agua, ¿sí? Y este es el recorrido que presenta. Aquí podría ser otro recorrido también. O sea, se prolongan hacia la costa. En su prolongación forman islas y acantilados. Presenta un recorrido transversal. Te dije que la palabra transversal se va a repetir a cada rato. Porque al igual que los valles, los cerros también son transversales, ¿sí? Son conocidos como cerros y muchas veces no logran superar los 1000 metros, porque de superarlos se convertirían en una montaña, ¿sí? Se convertirían en una montaña, ¿ya? Su importancia, ¿para qué son importantes los cerros? Miradores, miradores, ¿sí? Como por ejemplo el Cerro San Cristóbal, y para colocar antenas de telecomunicación es lo que estás viendo aquí, mira la puntita, mira, ahí está, de la puntita, mira. Como son elevaciones, se aprovechan para colocar justamente antenas de telecomunicación. ¿Sí? Mira, este es el morro solar. ¿Quién no ha ido al morro solar? Cualquier cantidad de antenas, porque se aprovecha la elevación. Ahora, en algunos casos ya se empiezan a invadir, ¿no? Se empiezan a invadir por un tema de centralismo. La gente no tiene dónde vivir, empiezan a ocupar los cerros. En un caso, por ejemplo. Tienes el Cerro Tunga o Criterión en Ica, es el cerro más alto de todos. El Cerro Tunga o Criterión en Ica es el cerro más alto de todos. Luego tienes San Cristóbal, aquí lo tienes en imagen, es el más turístico. ¿Quién no ha ido a San Cristóbal, amigo? ¿Sí? El Morro Solar en Lima, Pasamayo en Lima, donde está el Serpentín de Pasamayo, mira. El Agustino en Lima, San Cosme en Lima, el Pino en Lima, lugares muy tranquilos, tranquilos, muy tranquilos, turísticos. ¿Sí? ¿Qué tal, futuros cadetes del Perú? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo entendible? No entendible, profesor. ¿Alguna consulta? Siempre tiene que haber algo que no hayas entendido. Una consulta que ustedes tengan, algo que agregar por ahí. Profesor, Te escucho, te escucho. no también, quizá me estoy equivocando, pero la importancia, otra importancia que tendrían los cerros o eran las montañas, no estoy seguro, de que evitaban las corrientes fuertes de aire que llegaban de otras zonas. Mira, O me estoy doctor, equivocando. fíjate un consejo mío. Nunca temas al equívoco. Eso es parte del aprendizaje. Nos podemos equivocar aquí y allá, por acullá en el trabajo, en una relación sentimental. Nos podemos equivocar en cualquier aspecto de la vida, amigo. La idea es aprender. Es correcto lo que tú mencionas. Gracias a la cordillera de los Andes, no se forman vientos intensos en el Perú, porque un viento se forma por diferencia de presión. Entonces, no va a haber esa diferencia de presión, ¿por qué? Porque está la cordillera de los Andes y las mini cordilleras, que son los cerros también, es un impedimento para que eviten, como dice Marquito por aquí, la creación de remolinos, ¿no? O tornados o vientos huracanados. Correcto. Yo podría colocar como importancia también que gracias a la cordillera o las estribaciones andinas, no hay fuertes vientos en el Perú. Es correcto. Muy bien, muy bien. Buen dato. Sí, buen dato, buen dato. Pasas a la gran final. ¿Sí? Muy bien. Luego de haber hablado de tu vivienda, tu casa, tu hogar, ahora hablemos de las famosas lomas. ¿Sabes lo que es una loma? ¿Te imaginas cómo es una loma? ¿Has visto una loma alguna vez?
Nunca lo han escuchado, primera vez. Claro, la loma del Lúcumo en Pachacamac, hermoso, hermosa loma. Está ¿Cómo que pegado. la Chay? La Chay, claro. Aquí de repente estaba en el colegio, pues clásico, que nos lleven a la Chay, ¿sí? Clasicazo, pues claro, para la gente pobre, ¿no? ¿Cómo es la pobreza, no? Claro. Pues. Entonces, son exactos, son cerros con vegetación. O sea, las lomas están presentes todo el año. La vegetación es lo que aparece de manera temporal. ¿Ya? Eso es bueno especificar. Estás viendo una loma en estos momentos. Estás viendo un cerro, tu parte alta, ¿sí? Que se cubre de vegetación temporal. ¿Sí? Lo que pasa es que has viajado en una temporada que no es propicia, pues. Ahora, por este invierno raro que tenemos, porque es un invierno caluroso, cosa rara, ¿no? El clima está medio loco también. Por el tiempo, en realidad. ¿No? Porque deberíamos sentir frío, ¿no? Debería haber muchas garúas en estas temporadas, ¿no? La presencia de llovizna debe ser más constantes. Entonces, no se ha presentado de esa manera, ¿no? Como un invierno normal. O sea, hemos tenido un invierno, seguimos teniendo un invierno caluroso, cosa rara, ¿no? Un invierno caluroso. Suena contradictorio, pero así es, bueno. Entonces, cuando se dan los inviernos normales, ya con mucha presencia de neblina, nubes estratos, abundante humedad, eso es lo que va a determinar la formación justamente de la loma. ¿Sí? Ha sido en una mala temporada, o se podría decir que este año no ha sido una buena temporada para la formación de lomas, de manera general. Algunas sí, ¿no? Por factores X, pero otras no. Entonces, digo yo, son partes altas de los cerros, ¿no? Que se van a cubrir de vegetación temporal. ¿Qué temporada? Invierno. Invierno. ¿Ya? En invierno. O sea, ¿cuándo empieza el invierno? En junio. El 21 de junio, para ser más exacto. Y en toda esa temporada de invierno, propicio, sobre todo en la etapa media final de la estación de invierno, para ver la presencia de loma. Normalmente siempre está así, mira, la parte alta del cerro, ¿no? La loma. Pero llega el invierno y se cubre de vegetación. ¿Correcto? Suelen formarse en los meses de invierno debido a la presencia de neblina y garúas. ¿Sí? La presencia de la neblina y las garúas son factores determinantes. Es algo que pasó, mira, rescatan a 4 jóvenes que se perdieron en el cerro de Villa María del Triunfo. Es que gracias a lo que estás viendo se forman las lomas. Porque lo que estás viendo es agua en estado gaseoso. La neblina es agua en estado gaseoso y el agua es lo que va a permitir la formación de plantas. Cuando ya se condensa mucho, es muy peligroso porque las lomas son extensas también. Tienes que ir con un guía o de repente yendo reconociendo el camino, te puedes extraviar. Es lo que pasó, por ejemplo, aquí. La flor representativa aquí es la flor de Amancay, es una flor hermosa, bonita, mira. El virrey Amadi Juniet solía arrancar a Amancay para regalarles, para cortejar a la perricholi, ¿sí? Tiene su historia la flor de Amancay, claro que sí. ¿Correcto? Parte alta se cubre de vegetación temporal. En invierno, ¿por qué? Neblina, garúas. La flor representativa, Amancay, se acabó el problema. El resto es floro. La carnecita nomás. La carnecita nomás. Dato, profe, estoy desesperado porque quiero aprender lomas. Atiquipa. Nunca te vas a olvidar porque Atiquipa, ¿dónde crees que va a estar? ¿Dónde crees que va a estar Atiquipa? Equipa. En Arequipa, ni para que te olvides, amigo. Si fallas aquí ya, pues. Considerada la loma más extensa del país, tremenda loma. ¿Sí? La Chay en Lima, ¿sí? Es la loma más visitada y es una reserva nacional. Tienes a Lúcumo en Lima, ¿sí? Chacamac. Amancaes en Lima, en el Rímac. Tocongo en Lima, El Mirador en Lima, Mangomarca en Lima. Hay muchas lomas que se forman en Lima. ¿Sí? Ahí está. ¿Están vivos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno trabajar 2 semanas, porque
Hay mucha información. Y no te puedo quitar información, ¿ya? No le puedo resumir más. Ya sería quitarte información relevante. ¿Ya? Porque es un tema que preguntan mucho. Preguntan muchísimo, joven. Entonces, el material que te vas a llevar el día de hoy es un material A1, pues así trabaja Calvo Pérez, así trabaja Geóscar, ¿sí? Hoy día nos vamos a hacer famosos, famosísimos. Este video se va para el Facebook, el día de hoy lo subimos. O sea que Rudy se va a hacer famoso, María, Jan Herrera, ¿no? Dieguito Florián, La Casa, Dieguito, Ángelo Paitán, se me olvidó de algunos, por Iván Raúl Rubio, Jimmy Rodríguez. Profe, menciónenme a mí, yo soy famoso para que mi tóxica sepa que estoy estudiando, profe. ¿Sí? Aira Flores, Sergio Goicochea, Marquito Pedrito Ojeda, que ha estado participando a cada rato, ¿eh? Sí, buena, maestro. Hernández Anaís, Tito Bravo, Jaime Ramos, lo máximo, lo máximo. De repente me olvido por ahí algunos, mil disculpas, Marco Talco, José Luis Aguilar, ¿sí? Palomino por aquí, Mora, Samamé, etcétera, etcétera. Pelucho Aguilar, ahí está, quiere ser famoso. Ahí está Villanera, ¿no? Villanera Maico, muy bien, muy bien. Y el maestro José Rivera, maestro, capo de capos. Saludo aquí para el maestro José. Bien, hemos avanzado hasta ahora valles, pampas, tablazos, depresiones. Hemos hablado de estribaciones andinas, lomas. Diría yo que nos toca hablar de la parte más importante, el relieve más determinante de toda la costa. El relieve que vamos a encontrar en toda extensión de la costa. Los desiertos. ¿Ya? Son relieves arenosos, pedregosos, que comúnmente encuentras en un desierto, ¿sí? Por lo general de origen eólico, que los vientos influyen mucho en su formación. Suelos infértiles, hay vegetación escasa, ¿no? ¿Eso a qué se debe, profe? ¿A qué se debe la presencia de cactus y no mucha vegetación? No hay lluvia, pues. En nuestro desierto no hay lluvia por la corriente peruana, solamente garúa, ¿no? Y esas gotas chiquitas que caen no van a permitir formar vegetación, ¿sí? Suelos litosólicos, o sea, suelos pedregosos, y suelos yermosólicos, suelos arenosos, ¿sí? Profe, por lo que yo veo, un desierto tiene características negativas, nada más. O sea, hay piedra, arena, no hay lluvia, no hay vegetación, no hay humedad, suelos infértiles. Todo es negativo, profe. Pero tiene mucha importancia, amigo. ¿Sí? Debido a las características mencionadas, ¿serán importantes los desiertos? Se pregunta Rango. ¿Serán importantes? Son importantes, amigo. Sirven como relleno sanitario, acumulación de basura, mira. Ahí ustedes van a ir a hacer sus prácticas militares, amigos, sus prácticas de guerra. Se practica la agricultura, la crianza de aves. San Fernando, ¿dónde crees que cría los pollos que tú comes todos los días? En los desiertos, porque no hay espacio. La práctica de un deporte, ¿no? Los tubulares, el sandboard, que le llaman la tabla en arena, ¿no? ¿Sí? El Dakar o el Dakar, no sé cómo lo menciona también. Es una competencia a nivel mundial que lo hacían solamente en el Medio Oriente, ¿no? Antes de pandemia lo han hecho como 3, creo que 4 veces incluso. La colocación de paneles solares, como hay intenso calor, no hay muchas nubes, la radiación cae de manera directa, ¿no? Y la colocación de paneles solares es determinante para el aprovechamiento de la energía solar. Turismo, la Huaca China, un oasis hermoso, la línea de Nazca, los jeroglifos, ¿no? La gente suele visitar, volar en las avionetas y ver toda esa majestuosa huella que han dejado los Nazca, ¿no? En algunos casos, como ustedes, asentamientos humanos. ¿Sí? Mira, es importante un desierto. El Perú cuenta con 2 oasis en la región política de Ica, la Huaca China y Laguna de Morón, que te mostré en la parte inicial. Hermoso, hermoso oasis. Así lo pudimos ver. Desierto de Sechura en Piura es el desierto más extenso del Perú, segundo de Sudamérica, ¿sí? Después de la Patagonia en Argentina. Desierto de Ica en Ica,
El desierto más seco, más árido, el desierto de Ica. El desierto de Villacuri, en Ica también. ¿Por qué se hace conocido Villacuri? Ahí está la empresa Aceros Arequipa. El desierto de Palpa, en Ica, ahí se ubica la línea de Nazca, el mono, el colibrí, la araña. El desierto de Ventanilla, en Lima, donde ocurrió el último derrame de petróleo, ¿te acuerdas o no? Claro, ahí está la refinería La Pampilla, ¿sí? Desierto de Ancón, en Lima, ¿por qué se hace conocido, profe? Está el penal de máxima seguridad, Piedras Gordas. Sí, profe, sí conozco, está mi tío, siempre lo visito. Ah, está, mira. Desierto de Conchán, en Lima también, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Preguntas, consultas, dudas, inquietudes, sugerencias, denuncias. Y bueno, profesor. Ya estamos prácticamente por terminar. ¿Sí? Estamos prácticamente por terminar. Ahora entraríamos a trabajar lo que corresponde a relieves del litoral. ¿Correcto? Hablar del relieve del litoral es hablar de los relieves que vamos a encontrar lo vamos a encontrar en esa zona, muchas veces catalogado como el nexo, ¿no? Entre el mar y el continente. A eso se refiere con litoral, ¿sí? La erosión marina es el proceso del desgaste, ¿no? Producido por las olas y las corrientes marinas, ¿sí? O sea, las olas cuando logran impactar con el continente, lo que estás viendo en imagen, forman un desgaste, ¿no? ¿Y qué se genera a partir de ello, profe? El hecho de que las olas sean dinámicas, activas, estén golpeando, impactando, están desgastando el litoral, ¿sí? Las olas que desgastan van generando relieves, ¿no? Esas rocas, ¿sí? ¿Qué relieves? Golfos, bahías, ensenadas, penínsulas, puntas, cabos, islas. Esos relieves van a formar, ¿sí? En nuestro litoral costero, ¿ya? Aquí tenemos un golfo, mira. ¿Qué es un golfo, profe? ¿Lo estás viendo? Tengo el mar por aquí, la parte continental. No es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo podrías conceptualizar el golfo si aquí estás viendo el mar y aquí la parte continental? Dame alguna idea, por favor. Tengo 46 científicos del otro lado. Yo esperando la respuesta de ustedes. ¿Cómo conceptualizo golfo? Palabras. No, no es bahía. No es bahía, eso es golfo. ¿Nada, jóvenes? ¿No se les viene nada a la mente? Llegas a la entrevista y te pregunta, dame el concepto de golfo. Ahí está Marquito Alfredo, me dice un espacio adentrado, ¿no? Inventando términos, pero es válido, es válido. ¿Los golfos forman penínsulas? No. Una cosa es el golfo, otra cosa son penínsulas. Eso de adentrado me gusta, término que acaba de crear, pero bueno, sí, porque es como que está ingresando, ¿no? Claro, claro que sí. Podría decir que el Golfo es un relieve, ¿no? Que el mar intenta ingresar, ¿no? Donde el mar intenta ingresar al continente, podría decir. Sí, también es válido, sí, es válido. El mar rodeado de tierra, el mar rodeado de tierra, pero sería solamente por una parte, ¿no? Sí. Es una entrante del mar al continente. Se acabó el problema. Es una entrante muy grande, muy extensa, del mar al continente. ¿Qué vendría a ser la bahía? Algo similar, más no igual. Similar, más no igual. La bahía es un entrante del océano al continente, pero más pequeño que el Golfo. ¿Sí? Más pequeño que el Golfo. ¿Y qué será una ensenada? Lo mismo, papito, lo mismo. Un entrante del océano al continente, pero más pequeño que la bahía. Por eso le llaman un recodo. Yo podría decir,
Simple, entendible. Golfo, bahía, ensenada son entrantes del mar al continente. La diferencia, tamaño. Golfo es más grande, bahía es un tamaño mediano, la ensenada es un tamaño pequeño. ¿Me dejé entender? Y para que te confundas, ¿eh? Y para que te facilito, facilito, más fácil ganar a la U, amigo. Pregunta para ustedes, ¿hay golfos en el Perú? Sí, profe. No. No lo hay. Con más razón, más fácil para ti. Bahías y ensenadas, ¿no? Entonces las bahías son más grandes, las ensenadas son más pequeñas. Ya está. Asunto arreglado. Simplifica tu vida, amigo. Península. Ya está al otro lado. No puedo decir que la península es una prolongación de tierra, un pedazo de tierra que penetra al mar. Porque estoy del otro lado. Esa es la diferencia, mira. De gran extensión. Y la punta viene a ser una lengua de tierra que también penetra al mar. Y el cabo es una saliente de tierra, ¿no?, que también penetra al mar. Aquí también podría decir lo mismo, tanto península como punta como cabo son porciones de tierra que intentan ingresar al mar. La diferencia es el tamaño y la forma, nada más. Las penínsulas son más grandes, las puntas son medianas y más puntiagudas, y los cabos son mucho más pequeños y planos. Ya está, facilito. Y la isla es una extensión de tierra, bueno, rodeado por un cuerpo de agua. ¿Sí? Porque hay islas en los lagos también, en los mares también. ¿Sí? Ahí está, facilito. Vamos bien, jóvenes. Los puertos se ubican en los golfos. Como el Perú no tiene golfos, los puertos importantes los ubicamos en las bahías. Facilito. ¿Sí? Los puertos importantes, mayores, deberían ubicarse en los golfos. Como no tenemos golfos en el Perú, nuestros puertos importantes se ubican en las bahías. ¿Ya? En las bahías. Ahí está, mira. Por ejemplo, el puerto del Callao. Los puertos considerados menores se ubican en las ensenadas, denominadas caletas. Mira, pues, amigo, los barcos son más pequeños. Ya está. Ahora, de todos los relieves en mención, ¿qué es lo que tenemos? Y con esto terminamos. La bahía más importante es Callao. Nadie le gana a Callao. Nadie le gana a Callao. ¿Correcto? Lo estás viendo en imagen. Ni para que te confundas. ¿Sí? Ni para que te confundas. ¿Correcto? Ahí lo tienes. La bahía más extensa se llama Sechura. Aquí tienes un mapa y aquí tienes a Sechura. Mira, tremenda bahía. Sechura. En Piura. La bahía más perfecta se llama Samanco. Aquí tienes Samanco. Por su forma, es la bahía más perfecta, ¿sí? En Ancash. La bahía más contaminada se llama Chimbote. Y aquí también está en la misma imagen, mira. Chimbote y Samanco. Los dos están en Ancash. Porque es la más contaminada, la pesca industrial que se desarrolla en Chimbote permite catalogarlo como la más contaminada. ¿Ya? En las ensenadas, aquí se construyen las caletas, donde se desarrolla la pesca artesanal. Entonces, un detalle para que te aprendas, las ensenadas por lo general tienen el nombre de las playas. Los Ríos, Pucusana en Lima, mira, aquí se practica pesca artesanal nomás. Las Viejas, San Fernando en Ica, ¿sí? Península, la más extensa, Illescas en Piura, ¿te acuerdas o no? Aquí está, pues mira, Illescas. Lo mostramos también en la parte inicial. La más perfecta, Ferrol. Aquí está Ferrol, mira. Aquí está Ferrol, en Ancash. Ferrol está entre la bahía de Chimbote y la bahía de Samanco. Aquí matas 3 pájaros de un tiro. La península más turística, Paracas. Aquí está la península de Paracas, mira, en Ica. ¿Quién no ha visitado la reserva de Paracas? Visitando las Islas Ballestas. Conocidas, muy turística. ¿Sí? La península más occidental, también Illescas. En cuanto a punta, la más perfecta, Punta Coles, en Moquegua, lo está viendo en imagen. ¿Sí? La punta más poblada, la Punta Callao. ¿Quién no conoce la Punta Callao? Es un mapa, mira, referencial. La punta más boreal se llama Capones en Tumbes, ¿sí?
Cabos, Cabo Blanco en Piura, Cabo de Nazca en Ica, Cabo Verde en Lambayeque también. Son pequeñas protuberancias como te lo mostré en la imagen anterior, ¿no? Terminamos con las islas. La más extensa es San Lorenzo, que lo estás viendo aquí, mira. En este mapa también puedes ver, mira, la Punta Callao, aquí tienes la isla San Lorenzo. La isla más pequeña y austral se llama Perica. Si me dicen que la isla más pequeña y austral se llama Perica y está en Arequipa, eso me da a entender de que Moquegua y Tacna, grábatelo bien por favor y entienda, Moquegua y Tacna no tienen islas, tienen islotes nomás. Porque la isla más austral está en Arequipa y se llama Perica. Por ende, Moquegua y Tacna no tienen islas. Y la isla más boreal se llama Foca, está en Piura. Por ende, Tumbes no tiene islas, tiene islotes nomás. ¿Correcto? Y la isla más alejada, Lobos de Afuera en Lambayeque. Hemos terminado, jóvenes. ¿Sí? Hemos terminado el tema relieve peruano. ¿Sí? Relieve peruano. Solamente nos hemos enfocado hoy en costa y en la parte del litoral. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Creo que estamos en hora ya. ¿Sí? Ninguna duda, profesor. Una. Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos. Este video lo colgamos el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos, profesor. No, profesor.